Esta historia no es mía, pero la recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Nos la contaba mi abuelo cuando éramos pequeños, y cada vez que la relataba, todos quedábamos en silencio, con los ojos bien abiertos, atrapados en el terror que nos causaba. Le sucedió a un amigo suyo, un experimentado trailero que había recorrido miles de kilómetros por todo México. No recuerdo exactamente dónde ocurrió, pero la historia quedó grabada en mi memoria como una de esas que nunca se olvidan. En uno de sus tantos viajes, este amigo de mi abuelo ya venía de regreso a Aguascalientes, exhausto tras horas al volante. El cansancio lo abrumaba, y sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. A lo lejos, las luces de la carretera se desvanecían en la oscuridad, y el silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido constante del motor. En algún punto del trayecto, sintió la necesidad de hacer una parada. Sus tripas se retorcían, y el frío de la madrugada comenzaba a calar hasta los huesos. Decidió orillarse en un tramo solitario de la carretera, un lugar rodeado de maleza y árboles, lejos de cualquier indicio de vida. Bajó del tráiler, respiró hondo, y se adentró entre los matorrales para hacer sus necesidades. Mientras se encontraba allí, en medio de la oscuridad, un sonido inesperado le heló la sangre. El llanto de un bebé. Era un llanto claro, inconfundible, que provenía de algún lugar cercano. Se le hizo extraño y perturbador. ¿Qué hacía un bebé en medio de la nada? Aún así, la curiosidad y la preocupación lo llevaron a buscar el origen de aquel llanto. Se adentró más entre los árboles, guiado por el sonido, hasta que finalmente lo encontró. Ahí, en el suelo frío y húmedo, yacía un bebé de apenas unos días de nacido, envuelto en una frazada delgada. El trailero no podía creer lo que veía. ¿Cómo podía alguien ser tan inhumano como para abandonar a un recién nacido en el monte, a merced del frío y los animales? Una mezcla de coraje y tristeza lo invadió, y sin pensarlo dos veces, tomó al bebé en sus brazos, decidido a llevarlo a la policía. Lo subió al tráiler y lo colocó en su regazo, intentando darle calor con su cuerpo. El bebé seguía llorando, y él hacía lo posible por calmarlo, murmurando palabras tranquilizadoras mientras conducía. El frío en el camión era penetrante, pero el hombre pensaba que, al menos ahora, el pequeño estaba a salvo, lejos de aquel lugar inhóspito. Sin embargo, algo no estaba bien. A pesar de los esfuerzos del trailero por consolar al bebé, el llanto continuaba, desesperado y angustiante. Y entonces, de repente, hubo silencio. El hombre suspiró aliviado, creyendo que el bebé finalmente se había dormido. Bajó la mirada para asegurarse y fue en ese momento cuando lo vio. El bebé, lejos de estar dormido, lo observaba fijamente. Pero ya no era un bebé normal. Su pequeña boca se había transformado en una grotesca sonrisa, y dentro de ella, donde deberían estar las encías suaves de un recién nacido, había una hilera de dientes grandes y afilados, como los de un adulto. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue cuando aquella cosa habló. Con una voz que no debería pertenecer a un niño, dijo: «Mira, papá, ya tengo dientes». El terror se apoderó del trailero. Un miedo primitivo, irracional, lo consumió por completo. Sin pensarlo, abrió la ventana del tráiler y, en un acto de desesperación, arrojó al bebé por ella. En cuanto lo hizo, escuchó un ruido sordo, como una explosión, proveniente de la parte trasera del tráiler, pero no se atrevió a mirar. Sus manos temblaban, y el corazón le latía con fuerza en el pecho. No quiso detenerse ni un segundo más en aquel lugar, y pisó el acelerador, dejando atrás esa cosa, lo que fuera que hubiera recogido. Desde ese día, nunca volvió a hablar de lo sucedido, y el miedo que vivió esa noche lo acompañó por el resto de su vida. Solo una vez se lo contó a mi abuelo, quien a su vez nos lo relató a nosotros. Y aunque han pasado años, cada vez que recuerdo esa historia, un escalofrío recorre mi espalda, y no puedo evitar pensar en aquella sonrisa aterradora y en esas palabras que nunca debieron haber sido pronunciadas.